Esto es puntero, esto es solo para seleccionar los objetos que estamos manipulando. El interior de nuestro dibujo tenemos líneas horizontales, tenemos líneas verticales o tenemos líneas oblicuas o diagonales. Aquí entra en relevancia cuando hablamos del panel de herramientas. Si yo no tuviera este panel de herramientas, para hacer algún cambio de la etiqueta tendría que darle doble clic y él me traería esa información. Esta información es que ya la estoy trayendo a la mano acá. Entonces, ella me puede permitir hacer los cambios directamente sin hacer necesidad de doble clic. Aquí hay, digamos que nos abre una opción interesante, que es que a veces necesitamos configurar la etiqueta de alguna forma, una cuadrícula, podemos hacer una tabla, pero no queremos que eso se imprima, le damos no imprimir el objeto. Posiblemente esta línea solo les sirve para una guía que ustedes quieren tener en el diseño, que quieren que acá exista un texto y tienen que ir en este espacio, pero que en este diseño y con todas las herramientas visuales se les hace complicado. Puedo dibujar una línea, puedo dibujar un cuadro, puedo dibujar una tabla y decirle al sistema no me imprima este objeto, solo lo estoy utilizando como una variante de diseño. Entonces ya podemos utilizar nuestro control A y nos está seleccionando todo. Podemos utilizar nuestro suprimir y nos puede volver a, nos elimina todo lo que tenemos. Podemos utilizar nuestro control Z para decir que deshacemos la opción, o utilizar el control Y para decir que no, que la opción si la queríamos eliminar. Adicional tenemos rectángulos. Estos rectángulos rellenos yo los utilizo realmente para pruebas de cabezal. Que son pruebas de cabezal? Dibujo todo el texto alrededor de mi etiqueta y hago una impresión y yo cuántas marcas se están generando en el cabezal. Porque es importante y es muy importante cuando hagamos codificación de códigos de barras, porque una barra que no imprima correctamente pues es un defecto que nos va a causar problemas cuando llegue al punto de arriba esa mercancía y el texto no pueda ser leído y el código de barras no pueda ser ingresado y tengamos que ingresarlo de manera manual, perdiendo tiempo en el proceso y en la operación. También tenemos elipses, rectángulos, triángulos, diamantes. Entonces nuevamente control A y podemos suprimir todo lo que estamos trabajando. Esta tabla podemos diseñarle cuántas filas y cuántas columnas dependiendo del desplazamiento que hagamos. Entonces si yo quiero hacer la tabla de 4x4, la puedo traer, la puedo ubicar, puedo mover sus columnas, puedo ampliar sus celdas. Entonces estas son funcionales para cuando tenemos textos, podemos nuevamente ingresar o desde el panel de herramientas ingresar por si yo la quisiera de 50 por una altura de 50. Él va intentando generar la proporción. Acá 0. Esto que nos identifica es solo el grosor de nuestras líneas. Entonces, desde ahí podemos manejar, igual lo podríamos hacer acá. Esto les serviría si ustedes quieren tener una distribución completamente del espacio y la distribución, porque tienen mucha información y quieren distribuir. Puedo coger, hacer una tabla, un bloque de no imprimir el objeto, que indica eso, que puedo jugar dentro del sistema con él, pero cuando yo saque mi impresión, obviamente no nos va a salir, pero nos va a generar una redistribución de etiqueta uniforme, que muchas veces lo necesitamos cuando tenemos mucha cantidad de texto que debe ir en esa etiqueta. Ya podemos seleccionar y eliminar. Cuando entramos ya a esta variación de códigos de barras, estas ya digamos que en la siguiente fase les vamos a explicar cuáles son los códigos de barra que debemos o que son más usuales en nuestra operación, cuáles son los que podemos darle manejo interno para control de inventarios, control de existencias, salidas, y cuáles si necesitamos salir a grandes superficies o que van a estar ya en un mercado general y que queramos que sean únicos y que nos reconozcan a nosotros como los operadores, como los dueños de ese software. Ahí es donde entramos a códigos EAN que nos van a permitir incorporaciones, pero esos códigos sí nos toca hacer un registro ante GS1 para poder hacer el uso masivamente de esa información. Son únicos en el mundo y son productos que identifican a través de esa codificación que es ScienceTrail o nuestro cliente, el dueño de esa información. Por eso tenemos un código de barras 1D y tenemos acá donde nos dice que estamos trayendo barras de datos GS1. Adicional están todos los códigos 2D que necesitamos lectores especiales, pero que es lo bonito de los 2D, que nos permiten generar información y gran carga de información solo con un código simétrico. Podemos llevar a un punto podemos llevarlos a una URL, podemos hacer una tarjeta de presentación con ellos, o podemos colocar una gran cantidad de texto y el único que va haciendo es modificando la estructura de su texto. Él cabe en 8600 bits, que lo hace, digamos que reciba más, se va volviendo más denso. Entonces, cuando tenemos excesos de información que en verdad nuestra etiqueta no lo pueda soportar, podemos irnos a los códigos QR. Códigos QR digamos que es lo más usual, y desde todo este tema, desde pandemia, en donde ya todos los celulares tienen las herramientas de lectura, donde digamos que a través de la cámara podemos llegar y acceder a estos códigos, también nos permiten una herramienta adicional sin necesidad de tener un capturador de datos 2D para leer toda la información que buscamos, ya sea de mercadeo, ya sea de trazabilidad, ya sea de seguimiento, ya sea para las guías de transporte o para una identificación exacta de la etiqueta o el producto que estamos movilizando. Como les comenté, esto requiere un poquito más de taller, que lo vamos a realizar en la próxima sesión. Cuando tenemos variación de texto, tenemos un texto que es el T normalita, que es como los textos internos de la máquina. Cuando manejamos textos internos de la máquina, que son estas fuentes internas donde solo le damos
digamos, qué altura de puntos. Yo recomiendo de 6 puntos para arriba haciendo pruebas y seguramente va a funcionar si tenemos un cabezal de 203, 8 puntos para arriba. Cuando tenemos la fuente y todo este texto, la máquina lo va a entender mucho más rápido. A veces cuando vayamos a empezar a coleccionar gran cantidad de información sobre una etiqueta, un código de barras y vamos a empezar a trabajar con fuentes de Windows, lo que hace es que las máquinas empiezan a saturar porque enviamos a la memoria interna. Esto es igual que un computador, solo que tiene una limitación en su memoria RAM, en donde yo le cargo una información a una imagen y le estoy diciendo que se me serialice y que me tome una fecha. Entonces eso hace que nuestras máquinas se pongan lentas al momento de impresión. Cuando ustedes analicen que su máquina puede estar lenta, es porque le estamos dando mucha información para que ella actúe y pueda demorar el proceso. Una forma sencilla de empezar a hacer que se dijera más fácil es utilizando textos internos, no irnos a las fuentes normales o a las fuentes de Windows, sino que podamos distribuir las fuentes internas y la máquina lo va a entender como si fuera nativo de ella y va a hacer que la impresión salga mucho más rápido. Pero eso es cuando ustedes empiezan a sentir que su impresora se está volviendo lenta. Entonces, si se dan cuenta, él nos está dando unas fuentes como de internas. ¿Y qué ajustes básicos tenemos realmente acá? Digamos que este texto número 26 es la cantidad de textos que yo tengo. Me sirven para cuando yo quiero buscar un texto más rápido y sé que se llama el número 26, puedo a través del sistema llegar a él sin necesidad de estar buscando uno a uno o dándole clic a cada uno. Me ayuda también a girar mi texto si yo necesito que mi texto gire 90 grados, porque necesito que vaya una información chiquitica y en el espacio que encontré. Siempre intentemos respetar unos 3 milímetros, 4 milímetros de las distancias que tenemos acá. Eso nos permite que lo que tengamos en información y texto nos funcione. Si se dan cuenta que yo también podría jugar con los puntos. Si yo lo quiero mandar a la esquina de allá, le estoy diciendo cambiando las coordenadas X y Y sin necesidad de desplazarme a través del texto. Yo lo estoy haciendo en el panel de herramientas. Puedo cambiar y volverlo a mi modo normal a través de esta información. Lo mismo también nos pasa y podemos hacer unos contadores de etiquetas internos que acá me diga el número de etiqueta que voy, pero no me lo imprima por un control de ustedes mismos, por saber que sí, eso es algo que podemos implementar, saber que imprimió la cantidad de etiquetas que nosotros estábamos buscando. Podemos colocar acá el contador que me diga cuántas están y si al final de nuestra impresión aparece 100, es porque nos tuvo que haber generado 100 etiquetas. Es digamos que una de las cosas que estén pendientes de encontrar dentro de los diseños que estamos manejando. Adicional, esa es digamos que una forma de hacer un texto normal. Ya acá les hablo de los textos Win, de los textos que ya tienen digamos que modificaciones, o este es un texto nuevo que maneja el sistema, es un texto que ya va asociado a la muestra del texto. Entonces son textos que nos funcionan para sellos verticales, para si quisieran tener una información vertical de texto. Entonces esto nos va a permitir mover el texto a la forma que nosotros necesitemos. Entonces adicional, podemos colocar un loguito al interior de este texto y distribuir en espacio y diseño. De esto también tenemos un text box. Este text box nos sirve cuando estamos jalando bases de datos. Nos sirve en el sentido de que podemos darle una alineación al texto dependiendo de dónde lo queremos buscar o cómo lo queremos disponer. El que yo recomiendo más es que lo mandemos a la izquierda porque tenemos productos o nombres diferentes que hacen que se expandan. Entonces necesitamos que esa información entre en todo ese texto y que él mismo vaya jugando a ubicarse dentro de la etiqueta. Siempre tenemos que colocarle límites, porque si no le colocamos límites cuando manejamos textos, el texto puede salir en una sola línea y puede quedar por fuera de la edición del texto, y cuando imprimamos solo nos va a quedar recortado. Entonces este texto es el que sí necesitamos usar para cuando estamos utilizando bases de datos, pero ya con calma les explicaré cuáles son las configuraciones que necesitamos montar. Los textos también, si miramos aquí un texto Win, que es la variación, nos está trayendo todas las fuentes que tenemos usualmente. De acá también podemos manejar algo que no podíamos manejar en el texto interno de máquina, que es darle un estilo a la fuente, tachar, subrayar, agrandar tamaño, y esta relación aspecto es cómo se me va a ver el texto, si es uno a uno o va a cambiar. Y también pues también podemos hacer un cambio y un giro de nuestro texto. En esta parte ya vimos digamos que las fuentes, lo que podemos usar, pero acá digamos que nos quedan estas herramientas que en todos los textos y en el manejo de textos nos permiten realizar el tema de variaciones, horas, calendarios e insertar otros objetos. Y aquí también desde acá podemos insertar en la base de datos que traigamos de ese Excel y involucrarla dentro de nuestra información. Pero esta es casi una sola sesión cuando hablamos base de datos, de tocar cada una de estas funcionalidades. Tenemos acá los números de serie. Estos números de serie es lo que
les comentaba que podemos poner en un texto que no se imprima, diciendo que cada momento que salga una impresión haga un conteo y vaya llevando un recordatorio de cuántas impresiones está haciendo. Digamos que la forma de él es muy sencillo en cuanto es la cantidad de caracteres que yo necesito que coloque. Ese es el digital name que me aparece acá. Cuando me dice solicitar el valor de imprimir, es que yo le cambie el número en el momento de impresión. Si yo quiero 100 y quiero que disminuya y que mi contador me dé 0, le voy a colocar 100 para saber que en verdad me imprimió sin etiquetas, o si lo quiero hacer hacia arriba. Acá nos lo permite hacer de una manera creciente o decreciente. Cuando lo hacemos en esta parte de in o de es creciente, vamos sumando 1 más 1, 2 y va sumando. Cuando lo hacemos decreciente es que le colocamos el límite superior, es decir, 1000, y si el paso es 1, él va a empezar 999, 998. El valor inicial es que si yo quiero que arranque desde el valor 1000 con un paso de 1, pero que sea decreciente, él va a hacer la operación. Lo adiciono y ya lo tengo creado. Como mi variable de conteo, puedo tener las que requiera. Si yo necesito crear ahora una de un menor tamaño, que empiece desde 100, pero ahora quiero que sea un paso creciente, puedo aumentar, también le puedo poner límite. Puedo decir, no me vaya desde 50 hasta 30, pero pues son necesidades básicas de lo que ustedes pueden ver de la plataforma del software. Entonces también lo puedo crear. Cada variable que yo creo, él me va creando un valorcito y ese valor me permite crearlo o traerlo cuando yo esté por acá en un texto y le diga, venga, yo quiero traer una variable. Entonces le va a decir insertar esa variable. Entonces él me va a decir, me vas a insertar la C00 que ya la creaste 100 o la C01. Entonces dependiendo de eso es donde hacemos la anexión de la variable. La creamos en esta parte, o si quiero hacer algún cambio, pues él me va a traer la información que yo había creado aquí anteriormente. Adicional tenemos variables. Estas variables también es toda una sesión. Estas variables son muy importantes porque me permiten hacer una ejecución antes de la impresión. Es decir, que si yo quiero colocar un valor, un lote, leer un lote a través de un código QR, puedo habilitar que antes de la impresión me va a aparecer una ventana y me va a decir, venga, tiene un dato diferente, quiero que lo cambie, anéxemelo en la información, yo lo voy a cargar a mi sistema y lo voy a imprimir sin necesidad de que usted vaya y lo cambie a la base de datos, porque de pronto es un dato que ustedes dicen que es esporádico, que cambiarlo en la base de datos puede ser perjudicial, pero lo necesito aquí que me lo cambie. Aquí le podemos decir que puede funcionar y hacer el cambio inmediatamente. Ya estos son temas de exportación de variables cuando las creemos. Estos dos ya son un poco más avanzados, pero se los explicaré en una fase más adelantada.